Queremos darte gracias por la bendición que nos das este día. Agradecemos tu presencia porque tú eres fiel, eres maravilloso, Señor. Y en este momento, Padre, te damos gracias porque nos has permitido venir ante ti a darte alabanza, gloria, honra, esta ofrenda, Señor, en la cual, Señor, permite que cada alabanza, Señor, llega ante tu presencia y así mismo, Señor, podemos sentir tu amor y tu bendición en este día. Por ello quiero pedirte una vez más, Señor, que a través de ello, también a través de tu palabra que tienes preparada, el alimento espiritual para nosotros, pueda ser un alimento, Señor, en la cual podamos ser saciados, bendito Dios, y tener el entendimiento completo para poder, Señor, seguir avanzando y seguir estableciendo tu reino, tu poder y tu gloria. Te pedimos, pues, que sigas dando palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra revelada, que venga desde los mismos cielos y se puede establecer en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, así como está de pie, le voy a invitar que abra su Biblia en este momento y vamos a estudiar lo que es la palabra del Señor, vamos a escuchar el mensaje y vamos, por favor, vamos al libro de Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22. Amén. Cuando usted lo encuentre, me dice amén, y si no, bueno, ya levante sus ojos y cuando miramos a las alturas es porque está Dios. Pero aquí está la palabra del Señor. Amén. Muy bien, ayúdeme a leerlo. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Tome su lugar, por favor. Vamos a estudiar la palabra en este día y sabemos que Dios es grande, Dios es maravilloso. Y bueno, el tema general de este mes se titula Perdonados para perdonar. Amén. Y el tema de hoy es el perdón sin límite. Dice bien. Entonces, cuando el Señor nos habla y el Señor muestra su amor y su bendición sobre cada uno de nosotros, podemos entender que algún día, en algún momento, fuimos alcanzados por la bendición, por la misericordia de nuestro Padre Celestial y por su amor, por el amor de Dios, hoy estamos aquí y tenemos perdón. Y el perdón de Dios nos provee bendición, el perdón de Dios nos provee vida. A través del perdón de Dios podemos caminar y tener, amados hermanos, la paz, la tranquilidad, porque sabemos que Dios nos perdonó. Amén. Ahora, para poder entrar precisamente a lo que es el tema del día de hoy, yo quisiera preguntarle a usted en este momento, en algún tiempo, en algún momento, ¿usted cometió algún pecado grave? No me mueva la cabeza, ¿verdad? Sí. Y cuando nosotros, cuando como seres humanos, amados hermanos, podemos entender que se cometió el pecado grave, pequeño, como quiera que sea, pero es falta delante del Señor. Pero cuando sabemos que esa circunstancia o esa situación en la que nos encontramos, viene un perdón, vamos a decirlo así, a través de la familia, a través del familiar y principalmente a través de Dios, entonces quiero decir, entendemos que viene una paz y viene una tranquilidad, llega una bonanza. En algunos momentos, sabe que la Biblia nos habla que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados delante del Señor. Y también la Biblia nos dice que de una manera nos enseña y nos muestra que los pecados ocultos también tenemos que confesarlos. ¿Sí o no? ¿Y usted se los ha confesado? Bueno, más bien, ¿tiene algún pecado oculto en este momento? Y el Señor dice, bueno, si lo tienes, tenemos que confesarlo. ¿Y cuál es el pecado oculto? Lo hemos dicho, el pecado oculto no es el que no nos acordamos de él. El pecado oculto es el pecado que se está cometiendo en este momento y que no se le estamos confesando a Dios. ¿Sabe cuándo es cuando la persona, el ser humano, voy a hablarlo así de esta manera, generalizando, la persona, el ser humano, ¿sabe cuándo es cuando confiesa su pecado? Más bien, cuando es descubierto a través de su pecado, ¿sabe cuándo es cuando la persona se acerca a pedir perdón? Cuando la persona es descubierta que está cometiendo falta y pecado.
Y entonces ya me descubrieron así. No, pues, ¿qué tengo que hacer? Ir a pedir perdón. Y entonces esa es la actitud, esa es la manera que el enemigo está llevando a la humanidad. Amada iglesia, pero hoy, este día vamos a entender, la palabra nos dice de tal manera que entonces el tema de hoy es el perdón sin límite. ¿Sabe por qué? Dice la escritura, entonces se le acercó Pedro, ¿a quién? Se le acercó a Jesús y le está preguntando y le dice, Maestro, Señor, ¿cuántas veces necesito perdonar a mi hermano que peque contra mí? Cuando Pedro está hablando, dice, mis hermanos se han levantado, ¿cuántas veces los tengo que perdonar? A aquel hermano que peque contra mí. Y yéndonos a la escritura, amados hermanos, fíjense bien, recordando todo esto, quiero decirle de tal manera, la palabra del Señor, recuerda usted que cuando Dios se da cuenta que Caín mató a Abel, ¿sí se acuerdan? Si nos vamos a Génesis, Caín mató a Abel, entonces Génesis 4:15, por favor, ayúdeme, por favor. Y dice así, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, dice, gracias, y respondió Jehová, ciertamente que cualquiera que matare a Caín, dice, 7 veces, ¿será qué? Castigado. Y luego dice, entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Pero mire bien, cuando aquí está diciendo, no se está refiriendo la palabra del Señor y dice, todo aquel el que vaya en contra de Caín. Caín había fallado. Caín mató a su hermano, dice bien. El amor de Dios tan inmenso y tan maravilloso. Dios siendo justo y Dios siendo, decíamos, maravilloso. Y dice, ciertamente cualquiera que matare a Caín. ¿Por qué? Porque Caín había matado a su hermano Abel. Y había una circunstancia que Caín estaba viviendo. Él había caído en esa situación. Pero Dios en su misericordia, amados hermanos, en su plenitud de amor sobre Caín, Él dice, 7 veces será castigado. ¿Quién? Dice, cualquiera que intente matar a Caín. ¿Va a ser castigado cuántas veces? 7. Recuerde que el número 7 habla de plenitud, habla de una frase completa. Y cuando Dios está advirtiendo, amados hermanos, dice, es precisamente, dice, Dios advierte a quien mate a Caín, recibirá un castigo completo y además severo. ¿Por qué? Porque esa es la palabra del Señor. Pero quiero decirte, amado hermano, que en la justicia y en la misericordia de Dios, aún en la justicia y en la misericordia de Dios, todavía está sobre el pecador. Todavía la justicia y la misericordia de Dios está sobre el hombre o la mujer que sigue pecando o que está pecando. ¿Sabe una de las cosas? La Biblia me dice a mí que Jesucristo envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que de una manera todo el pecador se acercase a su presencia. Y en este tiempo, amados hermanos, Dios no anda buscando a los rectos. Dios no anda buscando a los que se portan bien. Dios anda buscando precisamente su espíritu, anda buscando a gente que está caminando incorrectamente para poder ser alcanzada y que esta gente un día pueda tener la plenitud del gozo de la vida eterna. Esa es la palabra, esa es la palabra del Señor. Pero te quiero decir, cuando Dios dice, Dios está diciendo, Dios castiga a Caín. ¿Por qué? Cuando Dios castigó a Caín, ¿sabe qué hizo con él? Lo maldijo y aún lo destierra del lugar donde él habitaba. Es cierto, está desterrado, pero dice, Caín va a andar por diferentes tierras, pero hay algo bien importante, pero cualquiera que atente matarlo, dice el Señor, 7 veces lo castigaré yo, dice el Señor. ¿Por qué? Porque te quiero decir, es una expresión, amados hermanos, de la justicia y de la misericordia de Dios. Cuando estamos hablando de esto, yo te quiero decir que Dios nunca va a aprobar el pecado de Caín. Nunca no lo ha aprobado, el pecado de Caín, pero tampoco permite que una justicia basada en la venganza eterna, en la venganza humana, se lleve y se establezca sobre cada uno de nosotros. Por eso es que el Señor, ahora entendemos que desde aquel tiempo el Señor nos está mostrando que la venganza humana no puede prevalecer.
Y entonces regresando, cuando dice la palabra, viene Pedro y le dice, maestro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano, sí, que cometa pecado en contra de mí? ¿Cuántas veces dice, perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y aún Pedro le está diciendo al maestro, ¿7 veces? Le pregunta, ¿7 veces? ¿Y qué le contestó el maestro? No te digo que 7, sino 70 veces 7. Ahora le quiero preguntar, ¿cuántas veces tenía que perdonar Pedro a su hermano que pecara en contra de él? ¿Cuántas? 70 veces 7. ¿Y cuánto es? Sí, gracias por la... A ver, multiplíquele. Dice la palabra que en algunos momentos nosotros creemos y que es 490 veces tenemos que perdonar a nuestro, pero ¿sabe qué? Que así no es. Las matemáticas o la aritmética de Dios no es así. Dios le está diciendo a Pedro, tienes que perdonar. Él preguntó, ¿cuántas veces? 7. Y él le dijo, bueno, tú me estás diciendo 7, pero no son 7 veces, sino 70 veces. Y entonces vámonos hasta 70 veces. Le voy a parar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Quién me quiere leer esa cifra, pastor, hermano? A ver, vámonos. 3. Entonces, 777,777,777 veces. Hasta ahí. Aún todavía llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces. Y ya está esta cifra, amado hermano, cuando Dios está hablando acerca del perdón, es que por eso hablamos de un perdón sin límite. Si yo escribo, si usted escribe 70 veces 7, es una numerología que no vamos a poderla leer ni comprender, porque me podría decir que no es infinita, pero es grande, es inmensamente la palabra que Dios le está diciendo a Pedro. Necesitas perdonar 70 veces 7. No son 490 veces o 490 veces. 70 veces 7. O sea, que Dios le estaba diciendo a Pedro, tienes que perdonarlo siempre. ¿Cuántas veces necesitamos perdonar a nuestro hermano que peque contra nosotros? Dígame, siempre. Incansable. A ver, hermano Luciano, ¿qué pasó? Échele número. No se puede. Ahora, te quiero decir, amados hermanos, ¿sabes que cuando Pedro se acercó con el maestro, él sabía? Mire, si nos vamos al libro de Amós, vamos al capítulo 1, sabe que los escribas, ellos siempre determinaban que solamente se tenía que perdonar 3 veces cuando alguien pecaba en contra de alguien. Los escribas sabían, amados hermanos, que solamente determinando de acuerdo precisamente a las escrituras que ellos conocían, solamente 3 veces se tenía que perdonar. Pero cuando llega Pedro, él se quiso ir con el maestro y le dijo, maestro, 7 veces, ¿no? O sea, para llegar a ser el hombre perfecto, necesito perdonar a mi hermano 7 veces. Ya de hecho, el Señor va a decir, no lo perdones 7, perdónalo 3 veces. Pero Dios le dijo, no son 7 veces, sino 70 veces 7. Un número incalculable de veces que debo de perdonar a mi hermano por tan solo una causa que haya hecho en contra de mí. Un acto que haya hecho en contra de mí, por esa causa, tengo que estarlo y perdonarlo eternamente y para siempre. Mire, en el libro de Amós, en el capítulo 1, solamente si usted lee el capítulo 1, lo va a entender. Pero leamos ahí, en Amós, en el capítulo
1, versículo 3. Y dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillarán a Galaad con trillos de hierro. Versículo 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevo cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Y así se va todo el capítulo 1, el versículo 9 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto, dice, no revocaré su castigo porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no acordaron del pacto de hermanos. Y sigue hablando, solamente por 3 pecados, o sea, por 3 pecados, por eso decía, solamente tienes que perdonar 3 veces. Pero la escritura, amados hermanos, estamos hablando de que perdonados para perdonar. Ahora yo te voy a decir algo. Cuando tú ya le entregaste, tú y yo le hemos entregado nuestros pecados al Padre Celestial, ¿qué es lo que dice Hebreos? Dice, yo jamás me acordaré de tus pecados. Pero cuando entregamos toda culpa delante del Señor, cuando le decimos, Señor, he pecado contra ti, Señor, he pecado contra el cielo, perdóname. Y en la misericordia y en la justicia de Dios, Él siempre nos ha mostrado el perdón. Dígale a su hermano, perdón. Sabe que cuando hay una ofensa, sabe que cuando hay un insulto, sabe que cuando hay una falta, la Biblia de usted, la Biblia mía, nunca habla de que tenemos que pedir disculpas. La Biblia habla de, y si la persona dice, discúlpame, es que te fallé, discúlpame. No estamos haciendo lo correspondiente a lo que el Padre nos está pidiendo. ¿Cuántas veces hemos pedido disculpas? Como que el pedir disculpas es como que es algo muy superficial. Y como que, bueno, hermanos, les vengo a pedir disculpas. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Pero es pedir perdón, pero de corazón, amado hermano, mire, fíjese bien. Entonces, cuando Pedro le está proponiendo, él llegaba y le estaba proponiendo a Dios 7 veces, a Jesús 7 veces, le venía proponiendo, amados hermanos, un límite muy generoso. 7 veces, como que muy generoso se portaba este Pedro, ¿no? Pero, amados hermanos, porque él estaba influenciado precisamente con la enseñanza rabínica que se llevaba a cabo en los tiempos antiguos, él venía influenciado de ello y solamente eran 3 veces cuando se perdonaba. Pero amada iglesia, el día de hoy, la pregunta precisamente que está haciendo Pedro, esto viene a reflejar una lucha, amados hermanos, determinada, una lucha humana que muchas veces el hombre quiere ponerle límite solamente para poder establecer, hasta aquí te puedo perdonar. Hasta aquí, porque no te puedo perdonar más. Pero cuando el Señor nos diga, amados hermanos, dígame el antónimo del perdón, vamos a decirlo así. Desprecio, ¿qué más? Dígame otro. Sí, vamos por allí. Rechazo, rencor. Y entonces iba a decir, los rencoristas, los rencorosos, ¿heredarán el reino de Dios? ¿Los que rechazan a su hermano van a heredar el reino de Dios? Entonces, es importante, amados hermanos, que obedezcamos la palabra de Dios. Voltea a ver a su hermano y dígale, vamos a perdonar. ¿Cuántas veces? Mire, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces, pero siempre, sin límite, no son 490 veces. Pastor, ya llevo 489 veces que lo perdoné, ya nada más falta una. Y el Señor dice, no,
Más bien al revés, ¿no? Perdóneme, pastor, perdóneme, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me entiende? Sin límite. Por eso estamos hablando el perdón sin límite. ¿Por qué, amados hermanos? Porque muchas veces el ser humano perdona con condiciones. Perdona con condiciones, pero el reino de Dios no funciona por la lógica humana. El reino de Dios, amados hermanos, funciona por la gracia de nuestro Padre Celestial. Y la gracia es el perdón. Por gracia somos perdonados. Por gracia somos salvos. Y el perdón precisamente me trae a una bendición y a una salvación. Es ello, amado hermano, no podemos ponerle límite a la palabra del Señor. No podemos ponerle límite. Es importante, amados hermanos, que el tiempo de hoy y la respuesta, amados hermanos, que Jesús le hace a Pedro, ahora decíamos, no tiene límite. Le seguimos poniendo más sietes y el primer brava que me lo descifre, en verdad que le invito una torta de queso de puerco con... Bien, amado hermano, la respuesta entonces decíamos de 70 veces 7 no hablaba de un número literal, amados hermanos. Estaba hablando de una expresión de perdón sin fin. Diga, una expresión de perdón sin fin. Y Jesús cambia, amados hermanos, por eso decíamos, Jesús cambia la aritmética del perdón por una actitud constante, que siempre esté firme y siempre esté estable en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Es el perdón de Dios, lo que Él nos muestra. Cuando Dios nos da, cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y le pedimos perdón, Él nos recibe. ¿Recuerdan ustedes que un día vienen los discípulos y le dijeron al maestro, maestro, los demonios se nos sujetan en tu nombre? Y el maestro le dijo, dice, no se gocen porque los demonios se sujeten en mi nombre. Más bien, gócense cuando ustedes estén completamente seguros de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y mi nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. Pero ahora, ¿cuántas veces el Señor no nos dijo, enójate 70 veces 7? ¿Se imagina si el Señor nos dijera, solamente enójate 70 veces 7, te lo permito? Pues no, ¿verdad? Pero usted se enoja. ¿Usted maldice a la gente? Así como que de andar maldiciendo, ¿no? Pero de vez en cuando como que se le sale una. Cuando ya por ahí la están viendo mal. Y como que dice, y le pone un antenovio, y ¿qué tanto me ve? ¿Qué más le pone usted? A ver, hermana. ¿Y qué tanto se me queda viendo? Cuando se cruza el vehículo y ahí vamos manejando y que se cruza el vehículo, más bien vamos en nuestro carril y se le ocurre al vehículo, al que va conduciendo el vehículo adelante, se le ocurre pararse en la mera curva. ¿Y qué dice usted? ¿Qué piensa usted? Y luego todavía, ya cuando lo rebasa, ¿le dijo algo o dijo, ay, señor? ¿Por qué se queda viendo así? Sabe, amada iglesia, debemos de ver nuestra forma, nuestra actitud, porque verdaderamente el Señor está mirando nuestros hechos. Aún Dios, dice la Escritura, que un día usted y yo vamos a entregar cuentas de las palabras ociosas que hemos estado hablando. ¿Qué tengo que hablarle y qué tengo que decirle a mi enemigo? La Biblia, ¿qué me dice? Que tengo que perdonar a mi enemigo, que lo amemos, amar a nuestros enemigos, pero es mi enemigo. Sí, enemigo
de nuestra carne, pero es creación de Dios. Por eso la Biblia me dice a mí que todo aquel el que le diga a su hermano, que le diga fatuo, está siendo condenado ¿a qué? A ser lanzado al lago de fuego. Ni siquiera la palabra está diciendo se va a quedar en el infierno, porque el infierno es un lugar intermedio. Después, cuando venga el juicio, entonces los que están en el infierno serán enviados al lago de fuego. Y el Señor dice, tan solo con que le digas fatuo a tu hermano, lo estás ofendiendo. Y fatuo es tonto. Y el significado de tonto quiere decir retrasado mental. Y Dios dice, le estás diciendo, retrasado mental a mi creación. Cuando yo formé al hombre y a la mujer a mi imagen y semejanza. Por eso Génesis 2:7 dice, y formó Dios al hombre y le sopló aliento de vida y lo puso en el huerto y dice, y fue un ser ¿qué? Viviente, o sea, un ser pensante, un ser creado a la imagen de Dios. Y así nos hizo el Padre. Por ello no podemos nosotros ofender de ninguna manera a nuestro hermano, tan solo con lo más sencillito, es que es un tonto. A ver, dígame una frase más sencillita. Así que es ofensiva, pero como que, gracias, muy sutil, gracias. A ver, ayúdeme. Estás bien mal de la cabeza. ¿Cómo? Bueno, ya se lo digo muy directo, ¿no? Pero muy sutil, la palabra, el ser humano usa muchas palabras muy sutiles que de tal forma no se sientan tan ofensivas, pero estamos ofendiendo a la creación de Dios. ¿Perdón? Te falta un tornillo. Ah, el sarcasmo. Eres demasiado inteligente. Muy inteligente. ¿Sí me entiende? Bien, iglesia, entonces decíamos, todo esto es cuando el Señor está determinando y sobre todo el perdón no se lleva, amados hermanos, o sea, el perdón no es tomado en cuenta cada vez que sea necesario. Ah, el día de hoy, pues perdóname, fallé, y en ese momento es el perdón. El perdón es siempre. El amor de Dios es tan grande. Vuelvo a repetir, ¿cuántas veces fallamos al día delante de la presencia de Dios? A ver, levánteme la mano, quien no falla al día delante de la presencia de Dios. Levánteme la mano. O sea, yo quiero ver una para que me diga cómo le hace. Quizás con el pensamiento, quizás con la vista. Ya desde el momento en que te sentaste a la mesa a comer y no te gustó el olor de la sopa y ya hiciste pucheros. No te dije que me calentaras las tortillas, ya están todas bien frías, parecen el cuerpo del muerto, para no decir otra cosa. Y comenzamos. Iglesia, es necesario que de una manera, por eso vemos el perdón. Dios nos ha perdonado siempre. ¿Y sabe por qué? Porque Dios dice, es necesario que los esté perdonando, que el perdón esté establecido sobre ellos. Pero usted y yo necesitamos conocer el perdón de Dios, la misericordia, la justicia de Dios, porque de esta manera solamente el pueblo de Dios puede seguir caminando y avanzando. Cuando leemos en la Escritura, fíjese bien, leemos Mateo capítulo 18, pero anteriormente el Señor está hablando con los discípulos y les dice, habla acerca de la oración del acuerdo. Y en la oración del acuerdo está diciendo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en algo que le van a pedir al Padre, entonces el Padre dice que se los dará. Ah, no, pero ¿sabe una de las cosas? Aquí está un hermano y aquí está el otro hermano. Aquí hay dos hermanos. Vivimos en la misma casa, pero estamos queriendo solicitarle algo a papá Dios, pero no nos ponemos de acuerdo.
y los de aquí están diciendo, no, es que aquel quiere más, y así, y comienza a pedir, a pensar mal del hermano y del hermano. Por eso el Señor les dijo de esta manera, pónganse de acuerdo, pero para poder estar de acuerdo, obviamente no debe de haber rencillas entre ambos. Lo que la palabra nos muestra, amada iglesia, es que debemos de caminar siempre en plenitud delante de la presencia de Dios. Ahora, te voy a decir algo. Pusimos el ejemplo, aquí hay un hermano y aquí otro hermano. Nuestro hermano mayor, ¿cómo se llama? Jesús. Nosotros tenemos que ver a Dios como Padre, a Jesús como hermano, al Espíritu Santo como nuestro guiador, nuestro consolador, ayudador. Pero Jesús es mi hermano y yo tengo que ponerme de acuerdo con mi hermano. ¿Y cuántas veces me he puesto de acuerdo con Jesús? ¿Cuántas veces no nos hemos puesto de acuerdo con Jesús, sino muchas veces queremos llevar la delantera y queremos hacer lo que Él no hizo? ¿Y qué es lo que Él no hizo? Odiar, matar, ensuciarse las manos a través del pecado. Y por eso Jesús dice, bueno, si dos de vosotros pónganse de acuerdo, y mi Padre que esté en los cielos. Por eso Jesús refiere y dice, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, dijo Jesús, mi Padre se los dará. ¿Por qué dice en mi nombre? Porque estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, amados hermanos, el carácter el carácter del perdón, estamos hablando del carácter del perdón del reino de los cielos, ¿sí? O en el reino de los cielos, es una decisión diaria. Es una decisión diaria y no es un acto decíamos, ocasional, es siempre. No es solamente la ocasión, sino es siempre. Y esto siempre va a refleja el corazón de Dios que siempre nos está perdonando continuamente. Primera de Juan 1:9 dice, fíjese bien, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, dice bien, aquí está para los que dicen yo no peco. A ver, écheme el 10, por favor. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él ¿qué? Mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. ¿Le faltamos? ¿Le fallamos a papá Dios? Sí, pero Él es fiel y justo para perdonar nuestras faltas, nuestros pecados, cuando los confesamos. Aquí, amado hermano, estamos hablando, si estoy hablando de un perdón sin fin, un perdón sin límite, es porque aquí en las 70 veces 7 está encerrado el amor y la misericordia de Dios. Porque Él nos está perdonando cada día y cada momento, y dice, y no solamente 7 veces multiplicado por 70, sino 70 veces 7. Y que venga, que de una manera, quien pueda empezar a hablar y descifrar más 7 y 7 y 7 y 7, pues yo nada más le puedo entender hasta los billones, pero los trillones, ya como que ya. Después de trillones, ¿qué sigue? Y luego, ¿son qué? Y mejor si nos vamos a la expresión del Señor, como cuando dice de los ángeles, que son millones de millones de millones de millones. Voy adelante, ya no se me desespere. No es regaño, pero es aprendizaje. Gracias. Fíjese bien. Entonces, el carácter, amados hermanos, en el reino de Dios dice
decíamos, es una decisión diaria y no es un acto ocasional, porque el carácter del reino de Dios siempre va a reflejar el mismo corazón de Dios que nos perdona continuamente, es lo que decíamos. Pero el perdón siempre va a romper ciclos de odio, de dolor y de venganza. El perdón siempre va a romper todos los ciclos, amados hermanos, de odio, de dolor y de venganza. ¿Algún día usted ha querido vengarse de alguien? Pregúnteme a mí, de cada uno de ustedes. Luciano dice. Pero vamos, pero como ya ustedes me perdonaron, entonces me libraron de la muerte. Decíamos, el perdón siempre va a romper ciclos. ¿Por qué se ríe, hermano? De odio, dolor, ¿sí? Y venganza, de amargura. Cuando vemos, amados hermanos, y fíjense bien, Colosenses capítulo 3, versículo 13, veamos este versículo que nos dice de tal manera, dice, soportándonos unos a otros, ¿y qué? Y perdonándonos unos a otros. Dice, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. O sea, que la palabra nos está diciendo que tenemos que perdonarnos unos a los otros como Cristo nos perdonó. Usted, amado hermano, quiero que veamos en este mes, que veamos principalmente, tan grande es el amor de Dios, tan grande es el amor de Dios, de la manera que por eso dice, por eso Jesús viene y no solamente aquí nos habla del amor de tal manera como el Padre nos ha perdonado y Cristo, pero Jesús nos enseñó la oración del Padre nuestro. Y perdónanos, Padre, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, se imagina de qué manera, para que no haya límites en el perdón de Dios, yo tengo que demostrar que el amor del Señor está conmigo y ese amor lo estoy reflejando con mi prójimo, porque uno mismo está declarando, y perdónanos, Señor, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden. ¿Cómo perdonas, iglesia? ¿Cómo perdonamos a nuestros ofensores? ¿Los hemos perdonado verdaderamente? ¿Todavía hay algún asunto en nuestro corazón que no nos deja estar en paz? Y por eso el salmista escribía y en sus salmos, él hablaba y hablaba de tal forma cuando él iba a descansar por las noches, ¿sí? ¿Se acuerda de este texto bíblico? Cuando dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces ¿qué? Vivir confiado. Él sabía que podía vivir confiado y vivir en paz cuando él ya había determinado que había perdón en su vida, en su corazón, y que aún los demás lo habían perdonado, y por eso había paz. Iglesia, cuando explicábamos nosotros, les damos la introducción el día jueves sobre el perdón. ¿Sabe una de las cosas? Porque el salmista sabía que si en ese momento, él dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces ¿qué? Vivir confiado. Pero si en la noche, el Señor llamaba a su presencia a David, él sabía que iba a vivir confiado completamente por la eternidad. ¿Por qué? Porque estaba durmiendo, estaba descansando, estaba viviendo en paz, porque no tenía problema con nadie. Porque se había puesto a cuentas con Dios y con su prójimo. Es importante. Usted se ha ido a dormir enojado, ¿verdad que sigo enojada? Con alguien, no me diga que no. Y luego, es más, no con el vecino, hasta con la esposa, el esposo, ¿no? Agarras tu almohada y te vas al sillón. Y si el sillón está lleno de ropa ahí, te vas al baño. Y ahí duermes, para que vea dónde duermo, para que vea la ingrata.
Nada más con que nos volteemos para el otro lado y órale. Pero David necesitaba y dijo, David nos da la muestra que tenemos que ponernos en orden delante de la presencia del Señor. Efesios 4:32, por favor. No me voy a pasar de las 8:30. Antes, mucho antes. Antes dice ser ¿qué? Benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ser benignos, amados hermanos. O sea, benigno, ¿qué quiere decir? Ser bueno, ser bondadoso, ser templado, ser piadoso, ser suave, ser apacible, afable. O sea, ser benigno, o sea, de una manera, de tal manera dice, perdonándonos unos a otros. Por eso dice que la misericordia de Dios esté con nosotros, así como Dios nos perdonó a nosotros, también tenemos que perdonar a los demás. Iglesia, yo no sé, estoy casi culminando, pero estoy en este momento hablando lo que Papá Dios nos dio, pero de tal manera, ¿sabes por qué? Porque posiblemente todavía haya algo que no hemos perdonado a alguien. Es más, te lo quiero decir, en algunos momentos, quizás muchas veces, la persona ya no tiene vida, ya murió y aún no le has perdonado. Si hubiese alguien así, ¿verdad? Pero hay casos, amados hermanos, dice, hay alguien que viene y expresa y dice, bueno, mi papá ya no me murió, pero para que lo perdone yo, jamás, por todo lo que me hizo, por todo lo que hizo en contra de mi mamá o cualquier situación que son asuntos para ellos imperdonables, pero para Dios es todo perdonable, ¿sí me entiende? El perdón, amado hermano, te quiero decir, es el reflejo de un corazón transformado. El corazón es el perdón es el reflejo de un corazón transformado. Un corazón perdonador muestra que ha recibido el perdón de Dios. ¿Cómo se mira, cómo podemos observar a una persona que ha recibido el perdón de Dios? Alegre, firme, estable, en paz, porque, dígame, feliz, amable. ¿Por qué? Porque tiene el perdón de Dios. Y el perdón de Dios siempre está presente, amados hermanos. Mira, amado hermano, yo te quiero decir que no perdonar es rechazar la gracia que se nos ha dado de parte de nuestro Padre Celestial. Por eso es que nosotros entendemos ahí rápidamente, solamente lo voy a hacer mención, ahí en Mateo capítulo 18, versículo 23, nos habla precisamente de la parábola de los deudores. ¿Se acuerdan? Y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Adelante. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y dice, y a su mujer e hijos y todo lo que tenían para que se le pagase la deuda. Fíjense bien. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a su siervo, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda
te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Cristo ya nos perdonó. El Padre nos ha perdonado. Pero viene el que en algún momento le hemos fallado, viene el que en algún momento le ofendimos y viene a ponerse a cuentas o viene a pedir perdón, a rogar y decimos, no te lo mereces. Pero hay una circunstancia muy difícil aquí para el que quiera vivir de esta manera. Porque dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Hablaba en la parábola. Si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Perdonémosle a nuestros hermanos sus ofensas, amados. Necesitamos perdonar. ¿Y sabes por qué? Porque si Dios lo perdonó y perdonó todo, ¿quiénes somos nosotros para retener el perdón? ¿Quiénes somos nosotros para retener el perdón? Y decíamos en un inicio, el perdón no tiene límites. ¿Y sabes por qué? Porque el amor de Dios no tiene límites. Amado hermano, quiero invitarte a que te pongas de pie. Decíamos de tal manera y hablamos de esta forma la palabra del Señor y quiero volver a repetir, si Dios nos perdonó todo, ¿quiénes somos nosotros para retener el perdón a nuestro prójimo? ¿Te has sentido mal por la ofensa, por lo que te han quitado? ¿Te has sentido, quizás alguien puede decir, hasta lo más vil, pero tienes la capacidad de perdonar porque el amor de Dios está en ti? ¿Sabes que hay algo tan grande y tan maravilloso que para que podamos avanzar necesitamos reconocer que la muestra del amor, Cristo murió por mí, por ti, la muestra del amor está en nosotros. Y por eso decimos que el amor de Dios no tiene límites. Si estuviera aquí Jesús personalmente, hablando aquí en persona y diciéndonos, pues, ¿quién eres tú? Para que no perdones a tu hermano. ¿Quién eres tú? Te digo algo, perdonar, amado hermano, iglesia, perdonar no es debilidad. Porque alguien puede pensar, no lo perdono para que vean que yo estoy bien firme. Pero el perdonar no es debilidad. El perdonar es obediencia y también es libertad. Porque el perdonar me viene a librar de toda condenación. El que yo perdone a quien me ofendió, al que atentó en contra de mí, si lo perdono, vengo a ser libre de toda la opresión del enemigo. ¿Sabes por qué? Porque cuando perdonamos, nos vamos a parecer más a Cristo. Ahora, concluyendo, ya estás de pie, solamente te voy a decir esto y vamos a orar. Pero concluyendo, y lo hemos explicado aquí en algunas ocasiones, el perdonar, fíjate bien, el perdonar es librar a mi hermano de la muerte eterna. ¿Cómo es eso, pastor?
Porque si yo te ofendo, tú me ofendes, no te perdono, pero cuando voy te pido perdón y tú me perdonas, entonces me estás perdonando a mí y sabes, voy a dejar de estar hablando mal de ti, porque ya me perdonaste, porque ya me libraste. Y mientras no sea así, siempre vienen pensamientos sucios, pensamientos que de una manera que van a interrumpir mi comunión con Papá Dios. Hoy el Padre está hablando con todos nosotros, conmigo también. Y por eso es que, amado hermano, es que cuando nosotros aprendamos a perdonar, decíamos, es porque estamos reflejando el perdón de Dios en nuestras vidas. Solamente te voy a pedir algo. Si verdaderamente tú sabes que Dios ya te perdonó, si sabes que ya nos perdonó en este momento, entonces solamente dile, Señor, dame la facultad de aprender a perdonar a los demás como tú me has perdonado a mí. Ahí con tus ojos cerrados. Estás orando y le estás diciendo al Padre, de tal manera dándole gracias, porque algún día, hablándolo en general, incluyendo mi persona, algún día llegamos y le ofendimos a Dios, robamos, matamos, porque hemos en algunos momentos matado espiritualmente, hemos agredido, hemos insultado a Dios, hemos hecho cosas tan graves, indebidas, que si tú estás entendiendo, estamos entendiendo el propósito del Señor, por su misericordia, por su justicia, el Señor dice, yo quiero que sigan caminando en bendición, sigan caminando en vida, porque los he perdonado. Y es necesario que reconozcamos el perdón de Dios sobre nosotros. Si yo reconozco el día de hoy el perdón de Dios sobre mi vida, hoy, antes de llegar a casa, voy con un corazón dispuesto, perdonador, y no es para decir, ya vengo y te perdono, sino de corazón, de hecho, de acción, como Dios quiere que lo hagamos. Padre, en este momento venimos ante tu presencia, una vez más, Señor, a ponernos en tus manos. Entendemos, Señor, la palabra y el propósito tuyo, Señor, sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones, bendito Dios. Ahora, Padre, podemos comprender precisamente cuando el apóstol, Señor, Pedro vino, se te acercó a ti, Jesús, y de tal manera entendiendo y hablando, cuántas veces podré perdonar a mi hermano, pero él te puso el número 7 veces, Señor. Y tú contestaste, papá Dios, a través de Jesucristo, no solamente 7 veces, sino infinitamente, eternamente y para siempre tienes que seguir perdonando en la expresión de 70 veces 7. Y hoy aprendemos, Señor, de una manera, algo que nos has mostrado el día de hoy, que el perdón es permanente. Al ser permanente, Señor, entendemos que también la misericordia, tu amor, Señor, es con nosotros, porque sentimos que somos amados. Somos tu pueblo, somos tu nación, Señor. Y por eso, Padre Santo, hoy mirando, Señor, y viendo que desde la cruz, Jesucristo tu Hijo, desde la cruz, siendo clavado, bendito Dios, siendo escarnecido por el pecado de nosotros, Él cargó con todas nuestras culpas, nuestros pecados, y nos vino a ser libre de toda maldad, nos vino a ser libre de todo espíritu de muerte, y precisamente por eso hoy, Señor, solamente podemos darte la honra y la gloria, porque tenemos vida, Dios.
pero es necesario que también podamos darle vida, Señor, darle vida a la persona, Señor, que la tenemos atormentada de una manera, Señor, con ofensas, con agresiones, con falta de perdón, bendito Dios. Entendemos cuando el perdón se completa y se consume en nuestra vida, Señor. Por eso decíamos y hablamos, entendemos aparte de parte tuyo, que hay libertad, hay bendición, Señor, hay salud, hay sanidad, bendito Dios. Gracias por esta bendición que nos has dado cada día y cada momento, porque tu amor, Señor, siempre está en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Gracias, gracias, Papá Dios. Gracias por este momento tan especial.